Saludos, bendiciones. Le damos gracias a nuestro Dios que nos permite una vez más poder estar ante su presencia. Vamos a sostener una porción de la Biblia allá de Mateo 15, Mateo 15. Y vamos a leer las Sagradas Escrituras, la que cambia, transforma y ayuda al hombre a prepararse para toda buena obra. Es útil para redarguir, para instruir en justicia, para preparar al hombre para toda buena obra. Esa es la palabra de Dios dejada por nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Dios, vivo y poderoso. Entonces vamos a leer las Sagradas Escrituras en el capítulo 15, en su versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías, diciendo: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamiento de hombre. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos y guía de ciego. Y el ciego, si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, y estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Señor, te damos gracias que esta palabra esté transformando, cambiando, levantando, restaurando al que escuche. Que tu palabra esté penetrando en lo más profundo de los corazones. Sé tú trayendo refrigerio, levantamiento, las manos caídas. Sé tú limpiando los corazones a través de tu palabra. Instrúyenos, enséñanos, que la unción de tu Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y he titulado esta reflexión: la apariencia del servicio a Dios. La apariencia del servicio a Dios. Y como introducción vamos a tratar algunos pasajes bíblicos acompañados con este de base que nos muestran cómo el Señor Jesús reprendió en ese entonces, casi 2000 años en Israel, al pueblo por ser disimulado, por disimular las cosas, la adoración a Dios. Veremos también qué nos indica la palabra acerca del servicio a Dios
y cómo debe ser, qué Él nos demanda, qué nos exige, y si podemos servir a dos señores, si podemos poner a dos señores en el mismo estandarte. También vamos a ver cuántas personas en la actualidad están haciendo uso de la misma reprensión, abominación y reprobación por parte de Dios de esta apariencia al servicio de Dios. De forma breve, trataremos estos tópicos a continuación. De entrada, debemos de entender que Jesús siempre enseñaba como rabino, como maestro, sentaba al pueblo a hablarle acerca de la enseñanza, acerca de la grandeza de su Padre, acerca de cómo Dios vino, mandó a su Hijo a salvar y hablar acerca de cosas que era invisible, como lo establece en Romano 1, su eterno poder, su deidad, fueron claramente visibles, de modo que no tienen excusa. Es decir, Jesús se manifestó para que observaran que el que recibe a Jesús ha recibido al Padre, porque Él y el Padre uno son, dice la palabra, acompañado del Espíritu Santo. Y así vino Jesús a hacer el recorrido en esta tierra durante 30 y tantos años, a hablar, a sanar, a salvar, sobre todo el evangelio de salvación lo vino a traer, eh, el evangelio de la buena nueva de salvación, a levantar a los caídos, a libertar a los oprimidos por el diablo, a sanar a los enfermos, a hacer maravilla y portento que son dignos y que son comprobados por tantas fuentes de hoy en día en la cual le hizo esos milagros y que vino a esta tierra. En esta oportunidad se encuentra con los escribas y fariseos, que eran un conjunto de personas del llamado Sanedrín, que hoy en día es como la Suprema Corte de Justicia, lo único que allá, aparte de dictar las leyes, de verificar lo establecido por la Torá, por el Pentateuco, dado por Moisés, los 5 libros de Moisés, se enseñaba, se instruía. Aparte de eso, ellos enseñaban también las tradiciones, las costumbres de los ancianos, llamado así. Y Jesús se encuentra con una situación muy fuerte, imperante en esta sociedad, también en la sociedad actual, llena de enseñanza, de doctrina, de costumbre, que son de mayor importancia antes que la palabra de Dios. Esto es un mensaje que nos lleva a nosotros a interpretar, a resumir, que debemos de prestar atención a lo que establece los mandamientos, las sagradas escrituras, antes que los mandamientos dados por los ancianos y por las costumbres. Esta porción nos muestra la autenticidad, la apariencia de servir a Dios. Y enseguida Jesús habla con ellos que por qué se cuestionan previamente por qué los discípulos del maestro quebrantan las tradiciones de los ancianos. Eso lo dicen ellos, los escribas y fariseos, los escriba cuestionan esto delante de Jesús. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Nos daremos cuenta que no están hablando de, de no ser pulcro, lavarse la mano antes de comer, sino que se iba más para allá. Entonces sigue diciendo, Jesús responde, eh, ¿por qué entonces vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Es decir, una respuesta muy fuerte le da Jesús. Eso es lo de mayor relevancia, que Jesús siempre nos muestra la verdad. Él nunca te va a enseñar la mentira, siempre la verdad y siempre de frente, mostrando la palabra de Dios a la luz de la Biblia. Entonces Jesús le dice, ¿por qué entonces quebrantan los mandamientos de Dios y ponen de más relevancia vuestras tradiciones? Y hay dos aspectos interesantes, importantes en este pasaje. Muestra acerca de honrar a los padres y muestra también acerca de lo que es el servicio en cuanto a
honrar al padre y a la madre, ellos se justificaban y colocaban en segundo plano este mandamiento. ¿Para qué? Porque ellos entendían que no era de importancia y que era más interesante poner por obra lo que, lo que son las tradiciones. ¿Cuántas veces hacemos esto? Que le damos mayor importancia a las tradiciones y a las costumbres de nuestros ancianos, de nuestros antepasados, antes que la palabra de Dios. Entonces, ellos qué hacían, por no honrar a su padre y a su madre, daban una ofrenda supuestamente a Dios y descuidaban ese mandamiento, el cual Dios dejó mediante Moisés en el capítulo, en Éxodo capítulo 21, versículo 17, Levítico 20 al 9, mostraba que el que no honraba a su padre y a su madre debía de morir irremisiblemente, o sea, sin ninguna opción de sobrevivir. Era un mandamiento establecido de miles de años y ellos optaron por no hacer caso a ese mandamiento, sino llevar la ofrenda, todo lo que tenía la ofrenda a Dios. Esto nos muestra una verdad ineludible, una verdad que nosotros debemos tener en cuenta y practicarla. Debemos honrar a Dios con nuestras ofrendas, pero hay un mandamiento que no debemos desechar, que es honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre. Y entonces Jesús los reprende de esta forma y aparte de eso le dice hipócritas. Porque una cosa tenía Jesús. Él lo enfrentaba a los escribas y fariseos por la hipocresía de ellos. Si leemos los evangelios nos daremos cuenta cómo Jesús le dice sepulcro blanqueado, cómo le dice generación de víbora, cómo le dice tantas cosas que ellos merecían por ser solo apariencia. Como hoy en día tanta gente en las iglesias que viven de una apariencia para que el pastor diga, para que el diácono, para que esta persona diga, solo viven de apariencia, van a la iglesia por apariencia y se comportan solo de apariencia. Por fuera usted lo ve bien vestido, pero por dentro nos daremos cuenta qué es lo que tiene. De ahí el título, la apariencia del servicio a Dios. Estamos viviendo un tiempo que usted observa las redes sociales, ve las sociedades, cómo se está moviendo, simplemente haciéndose arreglo de lugar para mostrar una apariencia que no, que en el fondo no están viviendo. El término lo dice, una simple apariencia, no una autenticidad como debemos comportarnos. Lamentable y desgraciadamente, esto es un mundo de apariencia en el cual las personas olvidan lo más importante, que es su comunión, su interior. Nos olvidamos de esto y queremos aparentar ante los demás, ante la sociedad, de que somos pulcros, de que somos justos, de que somos limpios, y lo que tenemos una vida de hipocresía, de apariencia, de simulación, la cual Dios reprueba, castiga fuertemente y abomina delante de la presencia de Él. En cada caminar de Jesús, allá en Israel, tuvo situaciones con el pueblo de Israel y la situación número uno era la apariencia en la cual querían venir delante de Dios. Y algo fuerte que le dice, bien profetizó de vosotros Isaías, ya 700 y pico de años, el profeta Isaías dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Es decir, que este pueblo solamente vivía de una simple apariencia, aparentar ante la sociedad de que servían a Dios. Pero como dice la palabra, Jesús nadie le contaba porque él conocía el corazón del hombre. Y si él estando aquí en la tierra conocía el corazón del hombre, imagínese estando en el reino de los cielos con toda la plenitud, 100% Dios, resucitado y viviendo por la eternidad. Este pueblo de labio me honra. Él reprendió esta conducta, él la reprobó esta conducta de ellos, el cual no satisfacía el mandamiento establecido en el antiguo pacto que decía, amará a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y amará a tu prójimo como a ti mismo. Él establecía esto, cómo debemos de amar a Dios. Y
La pregunta que nos hacían al principio de esta reflexión, ¿podemos servir a dos señores? La respuesta es no. Jesús mismo estableció en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. Ninguno podrá servir a la riqueza y a Dios. O amará a uno más que el otro, o rechazará a otro, o rechazará a uno más que el otro. Es decir, es imposible que nosotros podamos amar a dos señores a la vez. Esto implica poner algo en supuestamente a la misma altura. O amamos uno más que el otro, o desechamos a otro. Es decir, no es posible. Entonces, a la hora de honrar a Dios, debe ser auténtico, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu pensamiento, como dice la Sagradas Escrituras. Entonces, en los versículos 10, su siguiente dice, llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. Algo interesante, cuando Jesús habla, oíd, la palabra oíd, el griego significa obedecer, prestar atención y obedecer a lo que le voy a decir. Este fue uno de las actitudes más interesantes de Jesús, enseñar, pero saber enseñar, utilizado por el Espíritu Santo para mostrar lo que el Padre le mandó. Y dice en el versículo 11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Es decir, que aquí había una situación. La tradición de los ancianos, de los escribas y fariseos era lavarse la mano al comienzo de la comida. Luego, más adelante, en medio de la comida debían de lavarse la mano. Una, dos, tres, cuatro, cinco, varias veces. Era una tradición que tenían ellos. No era simplemente lavarse la mano y luego comer, no. Tenían que lavarse la mano en muchas oportunidades en una sola comida. Tenían que seguir una tradición porque para ellos entendían que era una contaminación espiritual en el cual transgredían algún mandamiento de Dios y así se eran culpados de pecado. O sea, ellos lo llevaban al término espiritual, más bien entendían que con la mano sucia no eran, se iban a prestar a ensuciarse también espiritualmente. Gran ignorancia. Pero Jesús, siguiendo estos versículos, dice, entonces sus discípulos le dijeron, ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Obviamente que se iban a ofender, porque cuando la verdad nos llega de frente, nos irritamos, nos sentimos mal. Es como cuando estamos en una habitación, o en la sala, o en la casa, en oscuridad, y de buenas a primeras nos encienden la luz. Esa luz nos irrita, nos sentimos mal. Así la palabra de Dios dice que los que son de Dios escuchan la palabra de Dios, pero los que no son de Dios no escucharán la palabra de Dios. Y en otra oportunidad se irritaron, en múltiples oportunidades se irritaban los escribas y fariseos, porque no encontraban cabida en él, me procuráis matar, dice las Sagradas Escrituras en Juan capítulo 8, versículo 32 en adelante. Es decir, cuando nos hablan de esa verdad, la verdad duele, pero hace efecto cuando viene de Dios y cuando se sabe decir con sabiduría y en el Espíritu. Entonces Jesús reprendía a los escribas y fariseos. La diferencia entre reprender a estos religiosos de las almas que no conocían a Jesús, como los publicanos, las rameras y diferentes estratos de la sociedad, en el cual los plebeyos, la gente de poco conocimiento, pero que necesitaban que Dios les extendiera la mano. Él les extendía la mano con amor, con misericordia. Esa es la gran diferencia. Cada vez que leemos las Sagradas Escrituras, los 4 evangelios, nos daremos cuenta cómo Jesús trataba a estos religiosos a diferencia de los publicanos y las demás personas. Era de frente por la hipocresía que en ello había. Inclusive Jesús le dijo a sus discípulos, si vuestra justicia no fuese mayor que los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Y también le dijo que los publicanos y las rameras van delante del reino de los cielos más que ustedes, escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque vivían una apariencia, porque simulaban delante del pueblo,
con una ropa espléndida, una ropa delicada, una ropa como personas que eran santos, escogidos por Dios, pero lo que tenían por dentro, como le dijo Jesús, huesos secos, sepulcro blanqueado, generación de víbora. Le decía que eran uno venenoso. Y así se comportaban y se mostraban. Y siguiendo aquí, en estos versículos, el maestro, los discípulos le dicen que se ofendieron los escribas y fariseos. Pero respondiendo Jesús le dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. ¿Qué significa esto? Que el que no da fruto será cortado y echado al fuego, dice la palabra. Es decir, que Jesús no simulaba, Jesús no fingía, Jesús no venía con palabras de mercadería, ni con doctrina de demonio, como hoy en día, en tantos púlpitos y en redes sociales, hay tantas personas, pastores, evangelistas, llamados profetas, llamados apóstoles, que están enseñando y están desviando la palabra sagrada de Dios. El evangelio lo han profanado y lo han llevado a un plano demoníaco para hacer mercadería con él. Desgraciadamente, si usted no lee la palabra de Dios y le pide a Dios que le dé fortaleza y que le dé sabiduría e inteligencia, usted va a caer en las doctrinas que están enseñando esta gente. La doctrina de la prosperidad, la doctrina de Jesús solo y tantas doctrinas que están fuera de las Sagradas Escrituras. Así que yo te invito a leer la Biblia y a pedirle a Dios que te dé sabiduría para entenderla. Sobre todo sabiduría para ser salvo, que es lo que Él quiere. Creer en su evangelio. Creer que Él vino a la tierra a salvarnos de la condenación del infierno. Y siguiendo el estudio de las Sagradas Escrituras, Jesús le dice, también vosotros estáis sin entendimiento. No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Algo muy interesante que Jesús está mostrando aquí, que lo que entra no contamina. Y le habló en términos llanos, y para la letrina que es echado, eso no contamina, porque los ancianos, los escribas y fariseos entendían que eso lo contaminaba a ellos. Jesús le dijo, no, eso no contamina sus vidas espirituales. Y le dijo, ¿qué hay en el corazón del hombre? Por eso en Jeremías, el profeta Jeremías dice, engañoso es el corazón más que toda la cosa. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. ¿Y qué hay en el corazón del hombre? Por eso es que tú no puedes justificarte, ni decir, yo no robo, yo no mato, yo no bebo, y por lo tanto no tengo que convertirme. Eso es una falacia. Si lees las Sagradas Escrituras te darás cuenta que el hombre, desde Génesis hasta el Apocalipsis, estamos desviados del camino, estamos corrompidos, estamos podridos, estamos dañados por dentro y por fuera. Y necesitamos de ese Redentor, que si tú dices que no necesitas de ese Redentor, entonces hace la cruz en vano. El trabajo que hizo Cristo aquí en la tierra, padeciendo por nosotros, lo estás haciendo en vano. Entonces debes de entender, recapacitar y analizar esto. ¿Y qué hay dentro de nuestros corazones? Tú puedes estar en el desierto y no ver gente alguna. Y en tu corazón oye lo que dice la Biblia en el capítulo 15 de Mateo, versículo 19. También en Marcos 7, 1, 20 y en otras porciones nos daremos cuenta que hay en el corazón del hombre. Los homicidios, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son lo que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Es decir, que nosotros estamos perdidos y estamos dañados. Estamos contaminados. Somos malos. Y necesitamos que alguien nos limpie. Para eso vino Él. Por eso Él dijo que el Espíritu Santo iba a venir a nosotros como río de agua viva. ¿Para qué? Para limpiarnos, para purificarnos. Y Él dice, quítese de nosotros el viejo hombre y vistámonos del nuevo hombre. Y dijo Jesús, hablando con un principal de la sinagoga, le dijo, Nicodemo, de cierto te digo, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendió de qué le estaba hablando el maestro. Si busca ese pasaje en Juan 4, te invito a leerlo completo,
te darás cuenta cómo Jesús le muestra a este religioso que todavía no había nacido de nuevo, que era necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Le habla de cierto te digo, Nicodemo, que si no naciere de nuevo no podrá entrar al reino de los cielos. Y le dijo, ¿cómo tú siendo maestro no conoces, no sabes de estas cosas? Porque él entendió que Jesús le estaba hablando de salir nuevamente, entrar nuevamente al vientre de su madre y nacer de nuevo. Y Jesús no le estaba hablando de eso. Jesús le dijo de transformar su vida a través del Espíritu Santo creyendo en él. De eso le hablaba Jesús. En Juan 4 te invito a leerlo y a pedirle a Dios sabiduría. No te dejes llevar de tanta doctrina y tanta falsas enseñanzas que hay hoy en día en las redes sociales. Cuídate y pídele a Dios sabiduría en un mundo en el cual tenemos la era de la información y que la información corre a la velocidad de la luz y que muchas veces se queda plasmada en nuestra mente. Y el diablo lo que hace es nos confunde más. Pero si tú agarras las Sagradas Escrituras, ella te enseñará todas las cosas a través del Espíritu Santo. Te invito a leerla, la palabra de Dios. Y con esta reflexión acerca de la apariencia del servicio a Dios, te invito a que le pida a Él que te ayude a amarle, a servirle y no poner los ojos en otro. Si tú ves que aquella persona se dice servidor de Dios y lo que vive de apariencia, desecha eso. No murmure de Él, sino pídele a Dios que te ayude a vivir una vida transformada, cambiada a través de su Espíritu Santo. Porque murmurando ni hablando mal de Él, vas a hacer nada. Y estamos en este mundo para aportar, para traer solución, no para traer cosas contrarias a esto. Entonces pídele a Dios que te ayude a servirle de espíritu y en verdad. No te hablo de religiosidad, solo te hablo de servirle al que te creó, el que te formó, el que te hizo desde el vientre de tu madre y el que pagó un precio en la cruz del Calvario, en el que nadie estaba dispuesto a pagarlo, por persona pecadora, injusta, malo, adúltero, hechicero, fornicadores, de malo pensamiento y toda mala obra. De eso estamos llenos. Por eso nosotros tenemos que aceptar la verdad de Jesús. El sacrificio de Él fue por eso, por la desobediencia del hombre, por la contaminación del hombre. Por eso vino Jesús a este mundo. No a que nosotros nos justifiquemos, no. Él vino fue a salvarnos de esa condenación eterna. Él vino a buscar lo que se había perdido. Y aquí estamos. Vamos a pedirle a Dios fortaleza en este tiempo tan difícil. Cuida de tu familia, de tu hogar, de tus vecinos, de tus amigos, orando, dándole una palabra de Dios para que este mundo sea mejor cada día, pero mejor en Dios, en la transformación que Él nos da, el cambio que Él nos da. No más apariencia, no más simulación, no más de labios, no más darle a entender al otro de que tú sí y él no. Eso no es lo correcto y a eso Él no nos manda. Él nos manda a ser como el publicano en aquella parábola, en el que había un publicano y un fariseo, y el fariseo decía, no soy como aquel publicano, diezmo, ayuno tantas veces, y el publicano decía, Dios se propicio a mí, Dios, y se humillaba, y y dice la Sagrada Escritura que el que se humilla, Dios lo ensalta, pero el que se exalta, Dios lo humilla. Es tiempo de cambiar, pero cambiar para honrar el nombre de Dios. Estamos en esta tierra para honrar el nombre de Dios, para glorificarle a Él. No es para que digan que tú haces y que tú eres. Es ser auténtico. Y para esto debes leer las Sagradas Escrituras, buscar la intimidad con Dios, pedirle a Él que te ayude. Nadie tiene que enterarse, porque inmediatamente tú le sirves a Dios, vas a cambiar muchas cosas en tu vida y los frutos se van a manifestar sin tener que pronunciar nada. Es así. Cuidémonos, porque estamos en los últimos tiempos, en una era en el que se vive, se vende, la mercadería es lo que está de moda y todo es a través de la apariencia.
todo a través de la simulación. Y no queremos eso, queremos ser salvos. Por eso Él dijo, por su fruto lo conoceréis. No se recoge uva de una mata de guayaba. Es decir, todo árbol bueno da buenos frutos y todo árbol malo da malos frutos. Eso implica estar en Dios para dar buenos frutos a través del Espíritu Santo. Así que te dejo con este tema, esta reflexión, el cual he titulado La apariencia del servicio a Dios. Bendiciones.